Bueno, Mariano, bienvenido. ¿Qué es ARCAP? ARCAP es la Asociación Argentina de Gestores de Fondos de Capital Privado. O sea, es la que nuclea a esos fondos que son, por ejemplo, fondos de Venture Capital como los de este evento, pero también fondos de lo que se llama Private Equity, que invierten en compañías ya más avanzadas con negocios consolidados. También hay fondos que invierten en infraestructura, fondos corporativos, que es una tendencia bastante fuerte, pero en definitiva son todos fondos que están operando en Argentina, invirtiendo en compañías de aquí. ¿Cómo está el ecosistema hoy en nuestro país? El ecosistema ha demostrado una gran resiliencia, por supuesto es un momento desafiante en el mundo, pero bueno, en Argentina, en América Latina hemos pasado muchas crisis. Esta es una más, es una corrección de los mercados que por supuesto nos afecta, después de un periodo de muchísima abundancia de capital por un montón de motivos, combinado con una maduración del ecosistema, o sea, de alguna manera América Latina estaba preparada para la suerte, si querés, de ese momento, pero es cierto que después de la corrección la inversión bajó notablemente, aunque bajó a niveles que siguen siendo altos a los que eran anteriormente, con lo cual podemos decir que sigue habiendo un crecimiento orgánico. Esto ha sido además una prueba de resiliencia, un desafío, porque en definitiva la tendencia profunda sigue estando, sigue habiendo grandes emprendedores buscando resolver los problemas urgentes que tiene nuestra región y creando compañías regionales o globales en ese camino. Si pusiéramos en el contexto regional de América Latina, había una inversión muy fuerte, el propio ecosistema de Brasil está bien instalado. Hoy la Argentina, ¿cómo se posiciona? Bueno, Argentina ha sido siempre un lugar con grandes compañías, grandes emprendedores, aún en tiempos de crisis. De hecho, muchas de esas compañías surgieron en tiempos de crisis. Entonces, hay una admiración por el ecosistema argentino, por supuesto eso no implica ni creérsela ni dormirse en los laureles, porque es cierto que el resto de América Latina ha venido creciendo, ha venido apostando, invirtiendo, ha venido con buenas políticas públicas, con lo cual hoy la cancha está mucho más pareja y sobre todo Brasil tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años y hoy les diría que la mitad de la inversión de Venture Capital de la región es de Brasil. Pero Argentina sigue siendo muy destacado. Hace poquito estuvo el caso de Tapi, una fintech argentina que recibió una inversión de los principales fondos del mundo, antes Pomelo, hay varias compañías que se destacan, con lo cual sigue estando fuerte, por supuesto con el desafío también de hacerle la vida más fácil a los emprendedores, ¿no? Hoy es un poco la discusión que estamos teniendo, de cómo el mercado argentino también es atractivo para los inversores, que se habían alejado un poco por verlo como muy riesgoso. Y por otro lado, la oportunidad enorme que tenemos de seguir creciendo, sobre todo porque Argentina es un país muy grande, con talento repartido en todo el país, necesitamos que haya más desarrollo de ecosistemas y de venture capital a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? En ese sentido, ¿qué debe hacer el Estado para acompañar esto, tanto a los fondos como a los emprendedores, a los startups? Bueno, es un lindo tema en el cual estuve metido un par de años en eso. Lo primero que todo, por supuesto, es intentar no molestar. Si uno le pregunta a algún emprendedor qué es lo primero que tiene que hacer el Estado, tratar de estorbar lo menos posible, sobre todo porque al emprendedor no le sobra ni el tiempo ni el dinero. Entonces, si además tiene que dedicarle algo de su tiempo y de su dinero a lidiar con estas cosas, hagámosle la vida lo más fácil posible. Si además podemos ayudarlo con alguna cosa, genial, ¿no? Y hay cosas en las que el Estado puede tener una participación virtuosa. Sin lugar a dudas, si uno pudiera apalancar una parte o ayudar con una parte del financiamiento en conjunto con el sector privado, ya sean universidades o fondos, bueno, eso siempre suma, ¿no? Sobre todo porque la cantidad de inversión disponible que hay en nuestro país, en América Latina, en nuestro país y en Córdoba todavía es bajo con respecto al potencial que tiene. O sea, seguro en aspectos de financiamiento, hacerle la vida más fácil, pero además facilitar o bajar el tema impositivo, ¿no? Hay todavía mucha tela para cortar ahí. Y después creo que tiene un poder de articulación público-privado muy grande.
decíamos recién, cuanto más se acerquen los mundos, el mundo empresario corporativo con el mundo emprendedor, que hoy les diría es el momento más interesante de los últimos años porque hay más interés y hay menos desconfianza entre las dos partes. Bueno, si uno pudiera ayudar en que esas cosas sucedan es genial, sobre todo en esta provincia, que ya tienen casos virtuosos de diálogo y de transferencia de tecnología con las universidades, con las empresas, con la industria. Bueno, si desde el Estado se puede intentar facilitar esos procesos de alguna otra manera, acercando a las partes o con algún programa, eso más todavía. Ni hablar todo lo que podamos hacer en fortalecer el talento, tema educativo. A la hora de invertir, ¿cuáles son las variables que observan, que analizan ustedes? A ver, son dos cosas fundamentales, te diría. Que a veces una está en un orden, otra en el otro, pero en definitiva las dos cosas son, primero el talento, sí. O sea, el marco regulatorio, el ecosistema, un montón de cosas pueden no estar del todo bien, pero si hay un equipo muy bueno, en general los inversores vamos a buscar el talento donde esté. Entonces, el equipo emprendedor es clave. Por supuesto que no quede en eso, digamos. Tiene que haber una buena combinación de conocimientos técnicos con esa capacidad de saber contar la historia, de atraer inversores, de atraer otro talento que se sume a trabajar con vos. O sea, que alguien deje una gran corporación o de compañía tecnológica para saltar a tu barco, requiere que uno tenga poder de convencimiento. Y el otro tema que nosotros miramos es que los emprendedores estén buscando resolver un problema grande, un problema real y un problema grande, y que en ese camino de resolverlo construyan una gran compañía. Pero tiene que estar claro eso. Nosotros siempre se lo decimos, que tienen que ponerle foco al problema que están buscando resolver más que al medio que hoy elegiste para intentar resolverlo. Y después, por supuesto, en ese sentido, tener conocimiento y pensar en grande. O sea, el talento está, hay que animarse a veces a salir y a pensar un proyecto no solamente para nuestra provincia, sino para la región. Que directamente su origen sea una empresa global. Sí, por lo menos regional. O sea, que se pueden armar grandes compañías resolviendo problemas de América Latina. Mercado Libre es el caso más claro. Hoy es la compañía más valiosa de toda América Latina y está solo en América Latina. O sea, mercado hay, pero por lo menos atacar la región. Si además quieren ser compañías globales, como tenemos gracias a Dios casos muy buenos como Mural, Satellogic, Auxero, mejor todavía. Pero la problemática de América Latina es grande en sí como para buscar atacarlo. Lo que es difícil es atacar solo un país. Ahí en general uno se queda corto. Bueno, hablaste un poquito cómo los apuntalan a los emprendedores. ¿Qué consejos le dan? Además de que nos planteaste, bueno, vayan a solucionar un problema grande. El equipo... Bueno, a ver, nosotros en Newtopia, que es el fondo nuestro que hemos armado, trabajamos muchísimo en el acompañamiento entre emprendedores, que escuchen a otros y que escuchen a otros emprendedores que hayan pasado por el mismo camino. Hemos armado una linda comunidad de emprendedores que les ha ido muy bien, como Marcos Galperino, Martín Migoya de Globan, deportistas exitosos como Ginóbili y varios más, que han pasado por esas situaciones, han tenido que manejar crisis, han tenido que liderar equipos, han tenido que tomar decisiones difíciles. Bueno, ese aprendizaje, no solo técnico, sino de cómo manejar equipos y el liderazgo es fundamental. Y en muchos casos se aprende conversando con otros emprendedores en comunidad. Eso se los decimos siempre. Por supuesto, les decimos que aprovechen todo el conocimiento que hay, o sea, no se queden en un análisis corto de su proyecto, pero sobre todo el más importante es que tengan muchísima claridad en el problema que están buscando resolver. Vemos muchísimas veces emprendedores que tienen una solución en busca de un problema, y esto es al revés. Ese problema tiene que ser tu obsesión, querer resolverlo, y después ir probando distintas maneras de hacerlo, pero el norte tiene que estar ahí. Y lo último que les decimos, para meterles un poquito de presión, pero a su vez para entusiasmarlos, es el propósito. O sea, tenemos enormes déficits y problemas, todo por hacer en América Latina. Somos una verdadera tierra de oportunidades, si tenemos esa mirada, pero a la vez hay millones de personas en nuestra región que necesitan que a esos emprendedores les vaya bien. Entonces, a veces un poquito de presión les metemos en el sentido de decir, bueno, fíjense lo importante que es que ustedes dejen todo en la cancha. Es decir, brindar una solución a la sociedad y a su vez me imagino que el
paso siguiente es generar trabajo y empleo, ¿no? Por supuesto, en ese camino de resolver, ir creando una compañía que sea admirada, que tenga impacto, que genere empleo en el lugar donde uno está. Eso es maravilloso, por eso los emprendedores tienen ese potencial de transformar. Incluso en muchos casos, no un impacto directo, yo siempre se los digo, el emprendedor que le va bien va a transformar un montón de otras vidas que nunca los va a conocer, pero que alguien viendo el caso de esta persona que se animó y lo logró, se anime a emprender y a transformar su comunidad, su provincia, su país. O sea que por todos lados hay impacto. Seguro, hay mucha inspiración. Nosotros decimos siempre lo mismo cuando estaba en mi época de gobierno y también desde Newtopia y desde ARCAP. Para que las cosas sucedan no solo necesitamos que la gente quiera emprender, sino que lo vea como posible. Y ese verlo como posible implica, por un lado, tratar de hacerle la regulación y ponerle la cancha más o menos prolija, pero después que haya otros que lo hayan hecho. Entonces poder inspirarse y ver si él pudo, porque yo también no puedo, ¿no? Entonces hay que contar estas historias, por eso estos eventos son tan importantes. Mariano, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias.